Bueno, para conversar sobre estos nuevos antecedentes de los mensajes entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Guerra, que llevaron a que el Consejo de Defensa del Estado presente una acusación de cohecho contra el ex fiscal, tomamos contacto con el ex fiscal, también José Antonio Villalobos. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarla. A ver, partiendo por los mensajes que nosotros dimos como 24 horas en exclusivas, pero también con los que ya se han conocido durante estos ya largos meses del caso Audios y también que lo relacionan con el ex fiscal Guerra, ¿cómo se puede analizar o cómo se ve esta relación entre Manuel Guerra y también Luis Hermosilla? ¿Hasta qué punto hay una relación de amistad y también traspasa ya a una relación más comercial, tal vez? O sea, yo creo que es evidente que más que una relación de amistad, se traspasa efectivamente una línea donde un fiscal no puede tener un grado de comunicación ni cercanía con una persona que es un litigante, que es un abogado de la plaza litigante que está efectivamente conversando respecto a investigaciones que están a su cargo y que son bastante relevantes. Por lo tanto, a mi juicio, eso más que una infracción, por decirlo así, ética, es básicamente una comisión de una figura delictiva que termina finalmente con la concesión de un trabajo que es bastante bien remunerado en beneficio del fiscal Guerra de la época, con una remuneración superior a los 6 millones de pesos por una jornada parcial. Lo preocupante, diría yo ahora, a partir de lo que se ha conocido de esta mensajería, que ya lleva bastante tiempo y que hoy día se han conocido a partir del reportaje nuevos antecedentes de estas conversaciones que ratifican finalmente esta hipótesis que ha tenido la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Lo preocupante a mi juicio es que no hemos conocido mayores avances de esta investigación en contra del fiscal Guerra. Desconozco si es solamente por reserva o la preocupación está en que no hay un avance importante y relevante en la investigación. No hemos tenido noticias, por lo menos no se ha conocido, por ejemplo, de diligencias intrusivas respecto del eventual patrimonio que habría adquirido el ex fiscal Guerra durante estas gestiones que realizó con Hermosilla. No se han conocido eventuales medidas precautorias respecto de los bienes que pudiera haber tenido a producto de esto. Por lo tanto, desde ese punto de vista es preocupante el no conocer estos antecedentes. Esperemos que la investigación esté avanzando de manera fuerte sin que la opinión pública ni los periodistas conozcan finalmente cuál es el avance de esta investigación, pero a mí me preocuparía que es una investigación que no avanza o que no se conoce en definitiva cuáles son los avances de la misma. Y con este avance que tenemos en duda respecto a los nuevos antecedentes que se han dado a conocer en las últimas horas a través de 24 horas, ¿usted cree que la Fiscalía podría actuar de oficio y abrir una investigación en paralelo a la que ya se tiene con los diferentes mensajes que ya vamos a pasar a analizar? Yo creo que los mensajes ya son parte de la investigación. Hay que saber que, en definitiva, independiente que estos se conozcan o no por la prensa, o que sean descubiertos o dados a conocer públicamente, esta es una investigación que se supone que tiene todos los antecedentes pertinentes para avanzar en la investigación. Es decir, deben existir incluso muchos más mensajes en esos teléfonos que no conocemos hoy día, pero se supone que la Fiscalía los conoce. Por lo tanto, es una información que ya tienen, no necesitan abrir otra investigación a partir de esta misma información que se ha revelado, y uno esperaría, más allá de esta apertura eventual de una nueva investigación, que se fortaleciera la misma, la que ya existe, y que se avanzara obviamente a pasos importantes para que finalmente conozcamos, a partir incluso de la querella que ha interpuesto el Consejo de Defensa del Estado en contra del ex fiscal Guerra, los resultados de esta investigación y cuáles van a ser las eventuales imputaciones y formalizaciones de cargo que se puedan disponer. Ahora, con los nuevos mensajes conocidos, por ejemplo, en el caso de Manuel Guerra, que incluso siendo fiscal ya comenzaba a pedir trabajo, diciendo que buscaba nuevas oportunidades laborales, ¿hay un nuevo delito que se pone acá sobre la mesa? Es el mismo delito, ¿ah? La investigación siempre ha tenido como base un delito de cohecho y también revelaciones de secreto, que son las dos figuras, creo yo, más relevantes de esta investigación. Recordemos que hay varias aristas donde el ex fiscal Guerra en alguna oportunidad le entrega información respecto a las investigaciones que estaban a su cargo, incluso también respecto a la municipalidad de Vitacura. Él también obtiene algún tipo de información y también la entrega. Entonces, revelación de secreto me parece la figura más prístina que hay a su respecto en esta investigación, pero también a partir de esta comunicación electrónica a través vía WhatsApp, donde se negocia básicamente el resultado de una investigación con personeros ligados a la UDI. Eventualmente él obtiene un beneficio, que es un beneficio económico, ¿cierto?, que es obtener un cargo en una universidad
con una remuneración bastante importante, y a partir de ahí entonces es donde alguien ha vislumbrado esta posibilidad de una figura de cohecho donde él, a cambio de resultados beneficiosos en las investigaciones para quienes lo necesitaban, obtiene finalmente un resultado beneficioso para él, cuál es la obtención de este cargo importante y relevante en una universidad. O sea, con estos mensajes usted podría reafirmar o se reconfirma finalmente que Guerra trabajaba más para Hermosilla que para un fin particular que ya sea el Ministerio Público, siendo él parte en ese minuto de él. O sea, de hecho sí, de hecho en el fondo hay información que, por ejemplo, cuando él excluye al Consejo de Defensa del Estado respecto del procedimiento que se seguía por el caso Penta, evidentemente lo hace incluso contrariando una recomendación que hizo la Fiscalía Mm. Nacional de la época, la unidad respectiva. Entonces, claramente este nexo con el abogado Hermosilla y obviamente con otros personeros del partido aludido, evidentemente que tenían una conexión más allá de su función pública, y estaba precisamente más conectado con ellos que con la función que tenía que ejercer y para cual lo había mandatado por ley. Ahora, ¿cómo se entiende que un fiscal, por ejemplo, lo llevamos a otros los casos que se mostraron en los mensajes, cuando trata el caso del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, en donde él dice que no solamente, o sea, se dice no solamente se entregó información sensible, además, más allá de todo eso, crea una línea argumentativa basándose incluso en otro caso anterior, el de Pablo Wagner, un ex subsecretario de Minería también muy cercano al círculo de Sebastián Piñera? O sea, también da cuenta en definitiva de cuál es la intencionalidad que tiene para con la persona que tiene como interlocutor, ¿no? Efectivamente, él está interesado en que parezca bien toda su actuación para obtener finalmente algo a cambio. Sí, sí, es básicamente eso. Él recomienda ciertos antecedentes, que conocía básicamente lo que había ocurrido con otro caso, y en ese sentido, él en cierta medida también está recomendando e instando por una defensa que no le corresponde. Si él es un fiscal de la República, ¿cómo va a estar interfiriendo en un caso donde hay una persona que está defendiendo a una persona que ha cometido eventualmente delitos, y él aparece ahí recomendando ciertas hipótesis que darían cuenta que la figura delictiva no se estaría configurando? Entonces, totalmente irregular, diría yo, totalmente prohibido para un fiscal del Ministerio Público que pueda tener este grado de conversaciones y de cercanía con alguien, pero además esto, si tú lo vinculas con la mensajería y donde finalmente se obtiene algún tipo de beneficio, ya tienes eventualmente configuración de delito, y ahí uno esperaría que la Fiscalía avanzara de manera rápida, porque hasta el momento creo que ha sido una investigación bastante lenta, diría yo, no hemos tenido ningún resultado, o por lo menos no hemos visto ninguno, y uno esperaría ya que a partir de lo que queda de febrero o de marzo ya tengamos antecedentes importantes respecto al avance de la investigación. José Antonio, ¿y cómo se entiende también, insisto con el punto anterior, que pase desapercibido o que un fiscal pueda tener finalmente esta manera de traspasar esta información tan sensible sin ningún tipo de pare o de control? Claro, evidentemente que hay una ausencia de fiscalización, y siempre se ha hablado un poco siempre se ha dicho esta frase: ¿quién fiscaliza o quién controla a los fiscales? Y en cierta medida hay algún grado de razón en estos cuestionamientos que se han efectuado durante mucho tiempo, y esto precisamente porque muchas de las decisiones que adoptan los fiscales no tienen un correlato de fiscalización o de control. Entonces ahí tenemos un problema. Nos podemos encontrar con decisiones que pueden ser arbitrarias y básicamente están hoy día siendo demostradas con estas actuaciones que tuvo el fiscal Guerra, sin que conociéramos finalmente en esa época cuáles eran las conexiones privadas que tenía vía teléfono. Por lo tanto, parecían en esa época decisiones bastante arbitrarias, pero que uno no conocía cuál era el trasfondo que había en estas conversaciones que él mantenía en privado. Por lo tanto, ahí falta, diría yo, un sistema para que efectivamente exista una suerte de Contraloría interna que obviamente fiscalice de manera acuciosa cuáles son las actuaciones y las decisiones que adopta el Ministerio Público en cualquier caso y en cualquier decisión que tenga que ver con una cuestión judicial, y que no aparezca de modo alguno arbitraria. Y si aparece de algún modo arbitraria, que alguien indague esta situación para que no nos encontremos con casos de esta naturaleza. Y a juicio de lo que está a la vista, su rol también que tuvo como fiscal, ¿usted cree que Guerra efectivamente tenía un mecanismo como para actuar, para desde lo que hizo a las consecuencias o lo que recibió finalmente una vez salido del Ministerio Público? Bueno, está demostrado en las comunicaciones electrónicas. Evidentemente, las comunicaciones que hay de WhatsApp son evidentes al momento de demostrar cuál era su intencionalidad, al momento de ofrecer
toda esta solución para un caso que no le correspondía ofrecer si él es un persecutor. No puede estar de acuerdo con las personas que está persiguiendo, básicamente para obtener una mejor solución para ellos. Yo creo que ahí está evidentemente demostrado en las comunicaciones de vía WhatsApp lo que ocurría, cuál era su intención, cuál era su forma de actuar, cuál es la motivación que hubo para las decisiones que se adoptaron en su minuto, que fueron bastante cuestionadas. No nos olvidemos el tema de las clases de ética. Fueron bastante cuestionadas las decisiones del caso Penta, donde probablemente este es un caso que debió enfrentarse o resolverse en un juicio oral y termina en un procedimiento abreviado que es básicamente entre un acuerdo entre los imputados y el fiscal del Ministerio Público, que muchas veces se da y está dentro del marco de la legalidad. El problema es que nosotros no conocíamos cuál era el trasfondo de esas comunicaciones que había para llegar finalmente a este arreglo que obviamente tuvo muchos cuestionamientos. Entonces, ese es el mecanismo, esa es la forma de actuar que se descubrió afortunadamente al detectar y al incautar un teléfono de otra persona, que ni siquiera fue el teléfono de él, porque aparentemente en sus aparatos electrónicos no se habría encontrado ningún tipo de comunicación electrónica referente a estos casos. Por lo tanto, es básicamente lo que se encontró en el teléfono de Luis Hermosilla, lo que está saliendo a la luz y lo que ha demostrado en el fondo que había una vinculación más allá de una simple conexión de amistad y más allá de una simple conexión entre un fiscal y un abogado, sino que efectivamente aquí había indicios de comisión de delito. Y en esta relación tenemos, claro, a Luis Hermosilla, a Manuel Guerra, pero hay un tercer nombre que aparece en muchas otras conversaciones, que es el de Andrés Chadwick. Respecto a los diferentes mensajes conocidos últimamente, o sea, en las últimas horas por 24 horas, ¿cuál es el rol que asumiría entonces acá Andrés Chadwick? Y nuevamente, si también podría sumarse la parte de la investigación. Bueno, yo creo que él es parte de esta investigación, aparece mencionado en varias oportunidades ahí, como que hablé con Andrés, refiriéndose a Andrés Chadwick, quien era el que tenía contacto con la Universidad de San Sebastián. De hecho, en algunas de las comunicaciones también refiere que Andrés ya había hablado ya con la Universidad de San Sebastián y finalmente, al parecer, quien consigue el puesto en la Universidad de San Sebastián es Andrés Chadwick. Entonces, es parte, diría yo, de la investigación. Hay que ver cómo la Fiscalía finalmente enfrenta esa posible imputación y si el Consejo de Defensa del Estado también en su minuto puede deducir o solicitar algún tipo de diligencia en ese sentido para que finalmente el nexo aparezca en un grado de formalización tal que se establezca cuál es el tipo de responsabilidad que tiene cada uno. Si Luis Hermosilla es el autor del soborno, bueno, tendrá que ser formalizado por soborno y si tiene algún tipo de intervención Andrés Chadwick también ahí, también tendrá que estar vinculado y obviamente la figura pasiva del cohecho sería la figura que sería imputada al fiscal Guerra junto con la revelación de secretos y quizás otras figuras delictivas dependiendo del análisis que se efectúe del patrimonio que mantiene, porque también se habló bastante del incremento patrimonial que tuvo una vez que él salió de la fiscalía, lo que aparentemente es bastante extraño, dado que no era una persona que se fue a ejercer privadamente a un estudio importante, sino que salió básicamente y repentinamente apareció duplicando o triplicando el patrimonio que tenía al momento de ingresar o salir del Ministerio Público. Usted hablaba sobre el tiempo de demora que ha tomado, sobre todo el caso o la línea investigativa más bien de la formalización que tiene que ver con Manuel Guerra. ¿Hay alguna explicación respecto a por qué podría estar tardando tanto, sobre todo al hermetismo que ha existido en torno a la investigación que tiene relación con el ex fiscal? Bueno, yo espero que sea hermetismo. Uno esperaría que las investigaciones siempre se llevaran adelante Sí. con secreto. Habitualmente eso no es así, pero yo esperaría que si eso está ocurriendo, bueno, bienvenido sea, y que se esté trabajando con sigilo, con reserva, y que se esté avanzando en una investigación que es bastante grave, ¿no? Que ha tenido bastantes resultados nefastos para lo que es la imagen del Ministerio Público. Por lo tanto, si ese es el fundamento del por qué no conocemos hoy día o no tenemos avance en la investigación, bienvenido sea. Lo preocupante sería que estuviéramos con una investigación entrampada, sin avances importantes y que no hubiera justificación para que no se avanzara en esa línea, porque antecedentes hay de lo que conocemos nosotros. Evidentemente tenemos antecedentes que son las comunicaciones electrónicas, que son prueba bastante fehaciente y relevante para avanzar en una investigación. Probablemente hay muchos testimonios que se han registrado también y que ratifican esta tesis de la conexión que había entre el fiscal Guerra y el abogado Hermosilla, pero yo diría que es un momento, nos encontramos en un momento en que la ciudadanía está esperando avances investigativos y resultados investigativos de esta arista que es bastante grave. Y por lo tanto, si uno pensara que estamos en un mes estival, quizás sería bueno que ya en marzo tengamos resultados o noticias de avances importantes en la investigación. En marzo usted apostaría por una formalización entonces del ex fiscal Manuel Guerra.
O sea, uno esperaría que fuese así, ¿no? Porque con los antecedentes que hay no habría mucha justificación para seguir esperando si es que se han recabado antecedentes importantes para el avance de la misma. José Antonio Villalobos, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Igual a usted, muchas gracias por la invitación.